Hola a todos, mi nombre es Andrés, bienvenidos a un video más de Realidad Distorsionada. Muchísimas gracias a todos los que se van uniendo poco a poco al canal, los que se van uniendo poco a poco a esta comunidad, a los que día a día me dan realmente su apoyo, me dan esos mensajes, me brindan esos comentarios tan positivos que yo la verdad valoro demasiado, porque de esta manera me dan a entender pues que realmente tienes algún valor pues el contenido que yo me esfuerzo pues de darles a ustedes, brindarles día a día. Y eso a mí, para mí es un pago sumamente grande debido a que recordemos que la labor principal es difundir, despertar, enterar a la gente de todo lo que normalmente en los medios de comunicación y en ningún medio, principalmente en ninguna plataforma, en ningún lugar, se van a dar cuenta pues de estos temas que nosotros abordamos siempre en estos espacios. Así que antes de iniciar, darle las gracias a todos los que de verdad me han brindado su apoyo y a todos los que siguen compartiendo ese tipo de mensajes y multiplicándolo, recomendándoselo a sus amigos, a sus familiares, a sus conocidos. De verdad que para mí eso es algo invaluable. En general, a todos los que me apoyan, gracias, de verdad. También recordarles siempre, ¿verdad? Ojalá a todos, si usted por primera vez está viendo este video, perdón, recordarle que me apoyaría muchísimo si se suscribe al canal. Con solamente eso, ¿verdad? Que es incluso gratis, no tiene que pagar absolutamente nada para apoyar. Me ayuda grandemente, ¿verdad? Me ayuda a que este canal pues siga creciendo, siga subiendo, más personas puedan ver este tipo de contenido. Recordemos que estas plataformas, este tipo de mensajes que nosotros hacemos, pues la verdad, normalmente los ocultan y me he dado cuenta de eso. Entonces, tratemos pues de apoyar a los que a nosotros, ¿verdad? Los creadores de contenido que hacemos, hablamos de esos temas, que somos pues censurados, que somos ocultos de las plataformas. Bueno, ustedes lo pueden hacer haciéndolo visible, ¿verdad? Y compartiéndolo, multiplicándolo, hablándole a la gente que existen esos espacios donde se comentan estas cosas. Bueno, sin más y comenzando una vez con el tema que vamos a hablar el día de hoy, yo aprovechando las fechas que estamos en Semana Santa, he aprovechado también para hacerles un video acerca de algunos datos que me parecen bastante importantes mencionar acerca de mi película favorita que tiene que ver con la Semana Santa, que tiene que ver con la Biblia, que tiene que ver con Jesucristo y es propiamente la Pasión de Cristo. Para mí, ¿por qué digo que es la película favorita? En muchísimos aspectos, ¿verdad? Hay muchas películas muy buenas en Semana Santa, ¿verdad? La mayoría que incluso me parecen muy agradables, muy bonitas y todo, son las más antiguas, pero sin embargo esta, propiamente por los datos que yo les voy a dar el día de hoy, me parece que tiene un plus más sobre las demás. Me parece que hay algo más que tiene que ver incluso con todo lo que nosotros mencionamos a veces acá en estos espacios, ¿verdad? Siento que dentro de esta película hay ciertas cosas ahí pues que no son tan normales, no son tan naturales, no son tan regulares que ocurran en una película, en un film, en una grabación. Y pues me gustaría comentárselo a ustedes, como siempre, agradeciéndole pues el apoyo y pues también esperando cuáles son sus comentarios al respecto después de que nosotros veamos todo este tema. Así que sin hacerlos esperar más, vamos primero a comentar un poco sobre lo que es la película, ¿verdad? Sobre cuándo se fundó, quién la hizo y demás, ¿verdad? Y después vamos a pasar a estos datos que yo considero un poco más interesantes y ver pues a ustedes qué les parece. Iniciando por la Pasión de Cristo, que es el título de la película que vamos a comentar el día de hoy. No vamos a hacer un resumen de la película porque sé que muchísimos ya la han visto. Tampoco me preocupo hacerles spoiler porque vamos a ver, la Pasión de Cristo trata sobre la Biblia, ¿verdad? Sobre la Biblia, la mayoría de personas, espero en Dios que así sea, conocen algo, al menos, ¿verdad? Y de lo que tiene que ver con Jesús, con la crucifixión y demás, con lo que es la pasión de Cristo, pues algo saben también, es lo que yo espero. Entonces,
No me preocupo por darle spoiler porque la verdad no creo que a estas alturas, a esas alturas de la vida, alguien no haya visto la Pasión de Cristo y si no la ha visto, por lo menos sabe de qué se trata. Entonces ya yo no soy culpable de spoilers. Ahora sí, empecemos, ¿verdad? Porque la película fue dirigida por, bueno, fue codirigida por Mel Gibson y fue estrenada en el 2004. En el año 2004, esta película, ¿qué es lo que hace o de qué se trata? ¿En qué se enfoca principalmente? Es en la recreación de las últimas 12 horas de vida de Jesús de Nazaret, principalmente desde el momento en el cual él está orando en el Monte de los Olivos hasta el momento de su crucifixión, muerte y brevemente su posterior resurrección. La misma está basada en lo descrito principalmente en los evangelios bíblicos, ¿verdad? ¿Por qué digo principalmente? Bueno, aquí va uno de estos datos importantes, ¿verdad? También que ya es bueno mencionar de una vez. La película está basada 100% como tal, la historia, por decirlo de alguna manera, o mejor dicho, la historia está basada al 100% en los evangelios bíblicos, pero adicionalmente a esto, Mel Gibson indica que él también se inspiró, pero no en la historia, porque la historia no, al final no cambia nada. Con lo que él se inspiró en hacer la película también en ciertas revelaciones que tuvieron dos monjas, principalmente la monja Ana Caterina Emmerich y la monja María de Ágreda. Ellas tuvieron ciertas revelaciones, ciertas visiones, las cuales ellas describen, y en estas visiones, siendo Mel Gibson católico, ellos también, él las toma para incluirlas en ciertas tomas dentro de la película. Al final, las tomas que él hace no le quitan ni le suman a la historia, es decir, no cambian la historia de la pasión de Cristo, entonces al final no son relevantes. Recordemos que también estamos hablando de una producción cinematográfica. Si estas revelaciones no cambian absolutamente nada la historia, pero le generan, le suman pues una chispita de algo más, algo interesante, algo llamativo ante el espectador, pues veo que tal vez la producción lo quiso incluir en ese sentido y al final no pasa nada, ¿verdad? Entre estas revelaciones que tuvieron estas monjas, por ejemplo, hay una en la cual Jesucristo va ya en el momento en que él es capturado, él va encadenado y en cierto momento él como que cae por un balcón, como que cae como por un puente, como por un corredor, no sé, algo así. Y él queda suspendido sin llegar a caer en la tierra, y en ese momento él vuelve a ver y se encuentra escondido Judas después de haberlo traicionado. En ese momento Jesús lo vuelve a ver directamente a los ojos y ese momento eso no está en la Biblia, no está dentro de los evangelios bíblicos, pero sí dentro de las revelaciones que de las que han hablado estas monjas. Entonces él lo toma de ahí, al igual que el momento en el que uno de los ladrones, en el momento de la crucifixión, pues es atacado por un cuervo, el cual se le come los ojos. Eso es parte de una de las revelaciones de ellas y no de la Biblia, pero desmerita o le cambia el rumbo a la historia bíblica. No, definitivamente no. Entonces por eso decimos que entonces la pasión de Cristo está basada al 100% en la historia de los evangelios bíblicos. La misma fue rodada en los idiomas latín, hebreo y arameo. Los actores y actrices tuvieron que aprender pues esos idiomas para poder producir la película. Otro dato muy interesante es que Mel Gibson no quería que la película como tal tuviera subtítulos, ¿verdad? Él estaba tan metido en la idea de que quería que la película fuera lo más natural posible, o sea, que realmente lo que se estuviera viendo fuera la reproducción como tal, así como tal significa la reproducción de los hechos sucedidos hace 2000, bueno, hace 2000 años, por decirlo de alguna manera, el momento en el que Jesús fue crucificado.
Entonces, él lo que quería es como que si nosotros estuviéramos viendo en una pantalla exactamente lo que sucedió hace 2000 años con Jesús, sin subtítulos, sin absolutamente nada. Bueno, al final, para que mucha más gente pudiera pues entender un poquito mejor la trama de la película, pues sí se decidió ponerle subtítulos, pero en inicio, ¿verdad? Mel Gibson no lo quería de esta forma. La misma fue rodada al 100% en el país de Italia, ¿verdad? Lo que son las tomas exteriores de la crucifixión fue rodada en la ciudad de Matera, y lo que fue la recreación de la ciudad de Jerusalén, principalmente, ya esto fue en los estudios Cinecittà. Eso fue en Roma, si no me equivoco, pero al 100% estuvo todo el rodaje en el país de Italia. Adicionalmente a eso, es importante tomar en cuenta algo, ¿verdad? Y es el enfoque que le pone Mel Gibson a esta película, y es que él enfatiza mucho en la mirada de los actores. Vamos a ver esta película y ustedes van a notar que efectivamente hay un enfoque en lo que son estas miradas, o sea, se detiene mucho en lo que son las miradas. ¿Y esto por qué lo hace? Porque Mel Gibson dice que él lo que quiso es, eh, eh, ¿cómo les explico? Hacer que el televidente, ¿verdad? O que la persona que está viendo la película, pues se meta mucho más en la película. Es decir, como que se relacione directamente, que haya una relación directamente entre la película y la persona que lo está viendo. Porque, por ejemplo, en el momento en que Jesús vuelve a ver a Judas por su traición, que la persona que lo está viendo, que vea esa mirada de Jesús como Jesús vería a alguien que lo está traicionando. Entonces, en ese momento, sí, según la película, Jesús está viendo a Judas, pero lo que está transmitiendo es esa mirada de Jesús, que lo está viendo a uno como si uno fuese el que lo hubiese traicionado. Y es que es así, uno diariamente traiciona a Jesucristo con nuestros pecados. Así que eso es lo que él quiso meter dentro de la película, ¿verdad? Este sentimiento lo quiso él incluir y lo hizo perfectamente, de una forma magnífica dentro de esta película. Y por eso también es que para mí es mi película favorita. O sea, la cuestión fotográfica, la dirección fotográfica de la película es magnífica, perdón, totalmente. Y por eso es de las que a mí más me encanta ver. No es una película más de Jesús, ¿verdad? Porque eso fue algo que se le criticó a Mel Gibson al inicio. Una película más de Jesús. ¿Para qué una película más de Jesús si de Jesús ya hay muchísimas películas en el cine? No es una película más de Jesús, dice Mel Gibson, por lo mismo que yo les mencioné anteriormente. Él no fue solamente la pasión de Cristo, él fue reproducir lo sucedido hace 2000 años, y para que nosotros podamos observarlo. Y esto se debe a que, no solamente a que él, solo porque él lo dice, ¿verdad? Él ideó esta película durante muchísimos años, durante más de 10 años, si no me equivoco, 14 aproximadamente, para no andar muy lejos. Y ¿qué les iba a decir? Y bueno, el análisis que él hizo, el escrutinio de los textos bíblicos, él dice que él leía y releía los evangelios bíblicos porque él lo que quería era entenderlos a la perfección, cada línea, imaginarla tal como iba sucediendo para tener una mejor entendimiento y versión de los hechos. Y de esa forma fue como él poco a poco fue desgranando, según lo que él dice, ¿verdad? Pues todo el tema de los evangelios, y como él, según lo menciona, lo pudo plasmar en la película La Pasión de Cristo y hacerlo tal como tuvo que haber sucedido. Eso es lo que dice. La pasión de Cristo está hecha tal y como tuvo que haber sucedido la pasión de Cristo realmente. Entre otros datos importantes, ¿verdad? Lo que les estaba mencionando, otra de las críticas que recibió Mel Gibson en relación a la pasión de Cristo, y estoy seguro que muchos ya han escuchado este tipo de crítica, es la violencia, lo sanguinario
que hay en la pasión de Cristo. Muchos se quejan de eso, que no hay necesidad de hacerlo tan sangriento, no hay necesidad de hacerlo tan violento. ¿Por qué tanta sangre? ¿Por qué tanto maltrato? ¿Por qué tanto esto? ¿Por qué tanto lo otro? Se los explico y se los dejo claro. Mel Gibson dice que él no sabe si realmente fue tan violento o no fue tan violento. Él no sabe si fue tan sangriento o si no fue tan sangriento, él no lo sabe. Eso no lo puede saber él porque él no estuvo ahí de pie en el momento en que sucedió para saberlo, ¿verdad? Él lo basa, pero a todos los estudios que él hizo de los textos bíblicos, pero sí, él lo hace de esa forma porque él dice que él le hace eso a Jesucristo todos los días de su vida con los pecados que cometemos nosotros, los seres humanos, que eso es lo que nosotros, ya a nivel general, eso es lo que nosotros como seres humanos le hacemos a Jesús todos los días cuando lo traicionamos, eso es lo que le hacemos todos los días a Jesús cuando nosotros nos, ¿cómo es la palabra? Nos avergonzamos de él, porque en muchas ocasiones nos podemos avergonzar de Jesús, ¿verdad? Eso es lo que le hacemos nosotros cada vez que nosotros sabemos que estamos haciendo algo malo y vamos y lo hacemos. Eso es lo que le hacemos a él, eso y peor. Entonces, por eso él lo hizo de esa forma tan grave, tan fuerte, tan profunda, tan dura, tan violenta, porque así es como Jesús se siente cada vez que nosotros lo traicionamos y hacemos mal las cosas después de todo lo que Dios nos da a nosotros, y nosotros somos unos grandes pecadores y lo hacemos todo mal en muchas ocasiones. Así es como le estamos pagando todos los días a él, y por eso fue que Mel Gibson lo hizo de esta manera. Y en ese momento que usted piensa en esto, que usted entiende esto, pues por supuesto que esto cobra otro sentido totalmente, y ya usted dice, pucha, mira, sí tiene toda la razón. Más bien, capaz y se le quedó corto, capaz y se le quedó corto. Entonces, en base a la película como tal, ¿verdad? Que no son otros datos distintos, en base a la película, esto es la película, esto es la pasión de Cristo, así se rodó, así se filmó, así inició todo. Me disculpan ahí por los sonidos externos, pero no tengo un estudio para hacerlo. Ahora sí, vamos con ciertos datos interesantes, curiosidades, ya verlo como quieran, pero me parecen que son datos que es importante saber a la hora que nosotros vayamos a ver La Pasión de Cristo, porque si ya es una obra espectacular para nosotros, estos datos le suman un poquitito más y la vuelven también un poco más interesante. Es un poco interesante también saberlos, ¿verdad? Para que cuando ustedes le digan La Pasión de Cristo, sí, es muy buena, pero usted sabía que esto, usted sabía que lo otro, usted sabía que a tal le pasó esto y a tal le pasó lo otro. Bueno, entonces, estos son datos que a mí me parecieron tan interesantes que he decidido, pues, propiamente hacer este video para que todos podamos, pues, conocerlos. Dato número 1, ¿verdad? Y tiene que ver con Jim Caviezel. Jim Caviezel es el protagonista, es Jesús en La Pasión de Cristo. Es el actor que encarna a Jesús de Nazaret en esta película. Para comentarles más o menos cómo fue que Jim Caviezel tomó el papel de Jesucristo. De hecho, es un poco bastante largo, entonces por acá me permite leer un momentito, pero les voy contando. Lo que él explica es que a él Mel Gibson lo buscó directamente y le hizo el ofrecimiento del papel de Jesús, ¿verdad? Jim Caviezel, esto es en una entrevista que él da posteriormente, y lo cuenta. Después de que él acepta ser Jesús de Nazaret en La Pasión de Cristo, propuesta por Mel Gibson, al día siguiente recibe una llamada telefónica de Mel Gibson intentando sacarlo del papel como tal. Entonces, al Jim Caviezel, ¿verdad? El actor, no entender, ¿verdad? Por qué es que lo estaban queriendo sacar de la película. Él recibe una respuesta de Mel Gibson y Mel Gibson le dice, es posible que a usted se le cierren todas, bueno, no textualmente, ¿verdad? Pero
él lo que le responde, le trata de decir es que es posible que a Jim Caviezel se le cierren todas las puertas de trabajo en Hollywood, que él no pueda volver a trabajar nunca más en su país y que su carrera se pueda ver estropeada por interpretar el papel de Jesucristo en esta película. ¿Por qué? Porque, a ver, aquí es donde nosotros podemos entender incluso que hay una batalla entre el bien y el mal, ¿cierto? Porque Mel Gibson, de hecho, tenía muchísimos enemigos, muchísimas personas estaban en contra de que se produjera esta película. Más adelante incluso les doy un poco más de detalle al respecto, pero él sabía lo que se exponía. Entonces, Jim Caviezel, lo que me gustó mucho, lo que él pensó, cómo lo tomó, cómo lo interpretó y cómo le respondió a Mel Gibson. Él dice que sí, que en el momento en que Mel Gibson le dice esto, él por supuesto siente miedo porque él es un gran actor, propiamente por eso lo busca Mel Gibson, porque ya lo conocía y confiaba en el papel que él pudiera interpretar. Él sintió miedo porque decía, pucha, mira, si se me acaba la carrera, ¿qué voy a hacer? Todas las cosas bonitas que tengo, todas las cosas que he logrado a través de la actuación, pues posiblemente no las vuelva a tener. Él me lo está avisando. Él no quiere ser responsable porque mi carrera se acabe. Él lo sabe. Sin embargo, él lo piensa de esta manera. Vemos cómo en el momento en que comienza a trabajar Jesús en nuestras vidas, en el momento en que comenzamos a hacer las cosas bien, en que Satanás se da cuenta que nosotros estamos trabajando para el bien y no para el mal, que estamos trabajando para Jesús y no para él, en ese momento es donde él empieza a molestar, empieza a obstaculizar, empieza a hacer las cosas de un poco más distintas. Entonces sí, él un día anterior tenía el papel de Jesús y el día después no lo tiene. Entonces él llega y le responde. Vamos a ver si es acá. Él llega y le responde, mira hombre, así le dice a Mel Gibson, mira hombre, todos somos llamados a cargar nuestra propia cruz. Y si tú no te levantas y cargas tu propia cruz, vas a ser aplastado por el peso de ella. Entonces dice que en ese momento Mel Gibson se quedó como en silencio en el teléfono, no decía nada, no respondía nada. Y después Jim Caviezel le añadió, oh por Dios, y me acabo de dar cuenta que mis iniciales son JC, o sea, Jesucristo, y tengo 33 años. Seguramente en ese momento a Mel Gibson se le paró el pelo y dijo, por Dios, me estás asustando. Y dice que le cortó el teléfono en ese mismo momento. Así que este es el dato número 1 de cómo recibió Jim Caviezel el papel de Jesucristo. El punto número 2 es un poco más fuerte, es un poco más duro, es un poco más triste de asimilar, comprender, de procesar, y fue realmente lo que experimentó ya el actor Jim Caviezel en el momento de la grabación, del rodaje, toda la película. ¿Por qué se los digo? Porque ya conociendo estos datos entendemos que realmente el actor que interpretó a Jesucristo pasó por literalmente parte de esa pasión de Cristo. ¿Por qué les digo que literalmente pasó por parte de esa pasión de Cristo? Recordemos que la pasión es el dolor de Jesucristo, la parte de porque es la pasión, muerte y resurrección de Cristo. La pasión es todo ese dolor, todo ese sufrimiento, todo ese proceso que lo llevó a la muerte para posteriormente resucitar. Entonces, ¿por qué yo les digo así? Literalmente él experimentó parte de esa pasión de Cristo. Vea, les cuento varias de las cosas que le pasaron al actor Jim Caviezel en el rodaje, que ustedes van a decir, si no las conocen todavía, ¿cómo diablos le pasó tantas cosas a este muchacho y sigue vivo? A Jim Caviezel se le dislocó un hombro en una de las escenas de la Pasión de Cristo, en el cual él estaba llevando la cruz, cae al suelo, la cruz le cae sobre el hombro izquierdo, y le disloca el hombro. La escena de dolor, en ese momento, el gesto de dolor de Jim Caviezel no es absolutamente nada actuado, porque el sufrimiento lo estaba viviendo en carne propia. La acción quedó grabada, filmada, y es la que está en la película. Adicionalmente a eso, en la escena de la flagelación, recibió varios azotes reales,
e incluso hubo uno que le generó una herida en la espalda de aproximadamente 14 a 16 pulgadas, como 30 centímetros, lo dice Jim Caviezel. De hecho, él vacila, ¿verdad? En la entrevista cuando habla sobre esto y le preguntan, ¿y en ese momento qué sintió? Y hace, en ese momento yo vi el cielo. Imagínense en el dolor que tuvo que haber sentido del leñazo que le metieron. Y también, o sea, también esos gestos quedaron dentro de la grabación. Ahí está, imagínense la semejante herida que se le hizo en la espalda. No, eso es de verdad que es increíble. La pérdida de peso también fue algo bastante grave. En él es una persona que pesa aproximadamente 210 libras y llegó a pesar aproximadamente 168 libras. Él estaba flaco, él estaba muy mal en el momento de la filmación. Él se encontraba incluso enfermo. Él explica que tuvo una fuerte neumonía, o sea, él estaba flaco, estaba enfermo, tenía una neumonía, tenía el hombro dislocado, tenía heridas reales en su cuerpo. Indica él dentro de la entrevista que él hizo también que él no paraba de vomitar de lo enfermo que él estaba, él no dejaba de vomitar, vomitaba y vomitaba y vomitaba de todo lo mal que él estaba. Su cuerpo estaba azul de forma natural. Dice, mi cuerpo estaba azul, no era maquillaje, mi cuerpo estaba azul, me encontraba muy mal. Y para terminarla de hacer, estando grabando la escena de la crucifixión, colgado en la cruz, le cayó un rayo. O sea, ya con eso usted dice, no, pero puta mae, ¿cómo este mae sigue vivo? Estaba en la cruz y fue impactado por un rayo en ese momento. Ya usted dice, no, es que de verdad no es jeta, no es jeta. Él experimentó literalmente parte de esa pasión de Cristo. Incluso él menciona que estando él, después de todo esto, la neumonía que le afectó los pulmones, dice que los tenía llenos ¿cómo se llama? Fluidos de neumonía. Estaba muy, 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 muy mal, ¿verdad? Me imagino que por todo el tema de la filmación, estando prácticamente semidesnudo por largas y largas y largas horas, incluso también eran largas las horas de maquillaje, hasta 7 horas de maquillaje soportaba él. A veces se iba a dormir maquillado porque no le daba chance para que lo volvieran a maquillar. O sea, de verdad fue algo muy triste, no muy triste, sino algo muy difícil, una prueba muy dura la que él enfrentó al interpretar la pasión de Cristo, ¿verdad? Esta película. Él dice en la entrevista, estando él ahí, con el enfermo totalmente, con el hombro dislocado, colgado en la cruz, sí que él estaba tan mal que incluso el dolor del hombro ya no lo percibía, porque él, su mente de verdad se encontraba muy mal. Y estando ahí colgado, dice que se le acercó un hombre, un médico dentro del personal de grabación, le puso el estetoscopio en el pecho y volvió a ver a Mel Gibson, que es el productor, y le dijo, Mel, se puede morir. O sea, eso le dijo. Estaba tan mal, su corazón estaba latiendo tan lento, que llegó y le dijo, Mel, pero asustado, Mel, se puede morir. Y que Mel en ese momento se fue para donde Jim y le dijo, Jim, ¿qué piensas? Y la respuesta de Jim fue la siguiente. Jim le dijo, Mel, estoy adentro. Yo continúo. Esto es un asunto entre Dios y yo. Así que de esta forma él respondió y él continuó con el papel. ¿Y por qué él continuó con el papel? Vea, esto a mí me gusta muchísimo y de verdad que me agrada montones al corazón escuchar estas cosas porque hay muchísima gente que sí lo entiende y me gusta que sea así. La mayoría de la gente, el 90% de las personas del mundo ven la muerte como el fin de todas las cosas. O sea, no hay para ellos nada más allá. Su creencia en Dios es superficial, es un Dios de emergencia, es un Dios que mira, puta, me pasó algo, Diosito ayúdame, tal cosa, Diosito ayúdame, Diosito. Eso es toda la creencia que tienen y eso está súper mal. Así no es una relación con Dios jamás. Él dijo, si en ese momento, y él le respondió a Mel Gibson, hace, si yo, para mí no habría mayor honor que morir interpretando a Jesucristo. Hace, si yo muero en este papel, si yo muero
haciendo lo que estoy haciendo en este momento. Es más, graben la muerte y pónganla dentro de la película. Porque para mí es un honor. Y lo que yo voy a lograr, no personalmente, porque eso a él no le importaba, lo que yo voy a lograr con esto, el impacto que va a generar en las personas, que yo haya muerto interpretando el papel de Cristo, propiamente en la muerte de Cristo, siento que eso va a generar que muchísimas personas crean en Dios, que muchísimas personas sean salvas gracias a eso. Y a mí yo digo, pucha, de verdad que la relación con Dios en ese momento tiene que ser tan fuerte. Él dice, y él decía, para mí la decisión era sumamente fácil, porque si yo me moría en ese momento, yo sabía que yo iba para el cielo. O sea, es que él lo entendió todo. Él lo entendió absolutamente todo. Así que bueno, ese es el dato número 2 para que ustedes vean lo que pasó a este hombre al interpretar a Jesús, para que ustedes vean que nuevamente les digo, hay una lucha entre el mal y el bien. Y vean cómo se la puso a este actor. Vean qué difícil se la puso a este actor, que prácticamente Satanás casi lo mata. Lo hizo llegar hasta donde él hasta lo último, donde él no podía llegar, lo hizo llegar. Y Jim Caviezel, para terminar ya con este dato número 2, dice así: yo siento que a mí Jesús, que a mí Dios Él me permitió experimentar en cierta medida parte de lo que Él vivió en la pasión de Cristo. Y para mí eso es un honor. O sea, lo entendió todo, como yo les digo a ustedes. Tercer dato número 3. Aquí ya son datos un poco más ligeritos, ¿verdad? La cruz pesaba aproximadamente 75 kilogramos, ¿verdad? La cual debía ser cargada por Jim Caviezel hasta 6 horas durante la grabación. Dato número 4. Este es bastante misterioso, bastante conspiranoico, podríamos decirlo también. Se dice dentro del set que habían un grupo de hombres vestidos de blanco bastante misteriosos que se reunían con los actores, se reunían con la gente implicada en la grabación y les daba consejos para que ellos supieran cómo poder recrear de mejor manera la pasión de Cristo. Muchos de los que estaban dentro de la grabación decían que ellos no sabían quiénes eran, que no sabían de dónde habían llegado, que no sabían de dónde habían salido, y posteriormente a la grabación nunca supieron qué se hicieron. Entonces, un dato bastante interesante y bastante misterioso. Dato número 5, el actor que interpretó a Judas no era creyente y posteriormente a la grabación se convirtió al cristianismo, ¿verdad? Esto es uno de los actores que siendo no creyentes se convirtieron al cristianismo. Hubieron otros que pues llegaron no creyentes, se fueron no creyentes, ¿verdad? Todo, como todo, ¿verdad? Pero me llama mucho la atención esto, que una persona que entró siendo no creyente, o sea, no creyente no es que, yo no soy no creyente, no creyente es que usted, para entrar en una afirmación de Jesucristo siendo no creyente, usted tiene que tener sus bases muy firmes y termina siendo creyente, se convirtió al cristianismo. Y eso no es solamente todo, sino que en el dato número 6 que les doy, el actor Pedro Sarubi, quien interpretó a Barrabás, era ateo, pero terminó siendo creyente, principalmente, dice, por la mirada de Jesús. Por la mirada de Jesús, es por la mirada del actor que interpretó a Jesús. ¿Por qué les digo esto? Porque según su relato, Barrabás, el actor que interpretó a Barrabás siendo ateo, su papel era en ese momento ser liberado. Él era el preso. Los actores estaban tan metidos dentro del papel que realmente no era Jim Caviezel interpretando a Jesús, era Jesús. No era Pedro Sarubi interpretando a Barrabás, era Barrabás. No eran más. De eso se encargó Mel Gibson, que de verdad fuera así. Y dice Barrabás, dice este actor interpretando a Barrabás, que él teniendo que salir gozoso, feliz, alegre, divertido, de que le habían dado la libertad, que eso era lo que él tenía que representar en la película, porque él era un asesino, él era malvado, era un villano.
su naturaleza era salir así, gozoso, feliz, alegre, ¿verdad? Dando brincos y saltos de que metieran a otro, quien sea que fuera, a la cárcel, pero a mí me dejaron salir. Pero en el momento en que él sale y vuelve a ver a Jesús, y Jesús lo ve con la mirada, esa mirada que vemos en la película, que de verdad Jim Caviezel la interpretó tan excelentemente bien, de forma tan majestuosa y tan maravillosa, y en el momento en que él ve la mirada, no podía. O sea, él no podía seguir en su papel y decía, mae, no, no, se le borraba la sonrisa de una vez y va de nuevo. La escena tuvo que ser rodada varias veces porque no era posible. Y esa mirada se le quedó a él clavada porque él decía, es que no era Jimmy el que me estaba viendo. En ese momento era Jesús de Nazaret con toda su tristeza al verme. Como vería a un hombre alegre de que su libertad se la están dando sabiendo lo pecador que es y están metiendo al Hijo de Dios. No, no lo soportaba él. Y esto fue una de las cosas que lo hizo convertirse a él al cristianismo, ser creyente de Dios, principalmente por este acontecimiento. También un dato que me pareció bastante importante de mencionar. Continuamos con el dato número 7, el cual indica que Mel Gibson puso hasta 30 millones de dólares de su bolsillo para poder terminar con la producción. ¿Por qué? Porque era tan poco el apoyo que estaba teniendo la película, era tan poco el apoyo que estaba teniendo él como coproductor de la película, que al final nadie lo quería apoyar. Y tuvo él que poner 30 millones porque dijo, es que esto lo estoy haciendo no por plata, sino porque yo siento un llamado a mí. Dios me está llamando para hacer esto y tengo que hacerlo. Y esto es un compromiso para hacerlo. Y así fue como él lo hizo. 30 millones. Esta fue una película majestuosa. Ya vimos todo lo que le pasó a Jim Caviezel. La película como tal tuvo solamente 3 nominaciones a los Oscar y no ganó ni una. Ahí es donde vemos cómo de verdad la humanidad está tan podrida, Hollywood está tan podrido que todo lo que tenga que ver con Jesús, lo lapidan de una vez, lo lapidan de una vez y no se le dé visibilidad a esto. Sí, la película de Jesús, no ganó nada, mala tiene que ser, no le tomen importancia, hubieron mejores. Eso es lo que ellos quieren dar a entender al no haberle dado ni una sola premiación con lo majestuoso que fue todo. Pero bueno, eso es el dato número 8. Se comenta que en un momento iba Mel Gibson, en un cierto momento ahí dentro del rodaje, iba caminando, iba a la par de Jim Caviezel vestido totalmente de Jesús. Y menciona Jim que, no menciona exactamente cómo, pero lo que dice es que Mel Gibson en cierto momento también utilizó el nombre de Dios en vano. Y que estando él a la par, lo volvió a ver así, con la misma mirada que vemos de Jesús de Nazaret en la película, y le dice, no tomes el nombre de mi Padre en vano. O sea, es que no fue Jim Caviezel el que le habló en ese momento, sino fue Jesús, y le dijo, no tomes el nombre de mi Padre en vano. Callado lo hizo inmediatamente, o sea, no tuvo ni qué decir. Dato número 9. Importante mencionar el papel de Rosalinda Celentano. Rosalinda Celentano es la que interpreta a Satanás en La Pasión de Cristo. ¿Y por qué es importante mencionarlo? Porque es que la actuación que hizo es impresionante. Y no solamente la actuación, sino más bien la interpretación del personaje. ¿Por qué? Porque Satanás, recordemos que era el ángel más precioso del cielo, la mejor creación de Dios. Era el ángel amado por Dios. Y los ángeles no tienen sexo, no son ni hombres ni son mujeres, son seres andrógenos, o sea, no son ni uno ni otro. Entonces, la interpretación, reencarnación no, o sea, sí, o sea, interpretación que ella hace del papel de Satanás lo hace majestuoso, lo hace perfecto, o sea, su aspecto físico lo hace de una manera increíble y le queda perfecto. Eso me parece sumamente importante. Hay un tema en el dato número 10 con las manos de Mel Gibson, y es que son las manos que nosotros logramos apreciar dentro de la película en la escena de la crucifixión. Las manos que nosotros vemos
que clavan a Jesús, que le clavan las manos a Jesús en el madero, son las manos no de los actores que estamos viendo en ese momento, sino que son las manos de Mel Gibson. Y esto lo hace con el sentido de que dice él, Mel Gibson, como lo habíamos mencionado anteriormente, que es él, a través de sus pecados, el que pone a Jesús en la cruz, y por eso él quiso hacerlo de esta manera, ¿verdad? Que también bastante interesante. El dato número 11, para ir concluyendo, que ya no tiene que ver tanto con estos pequeños datos interesantes o curiosidades, sino más bien directamente con la película y cosas que suceden en la película. Son solamente dos datos. Uno es que Jesús lo vemos sudar sangre en la primera escena o en las primeras escenas de la película, en el cual él se encuentra orando en el Monte de los Olivos, ¿verdad? A él lo vemos sudar sangre. Muchas personas que tal vez no tengan mucho conocimiento de la Biblia, pues podrían pensar que es mera ficción para darle como más drama a la película. Sin embargo, hablamos de que la película está basada al 100% en el relato bíblico directamente, en los evangelios. Entonces, eso no es ninguna ficción. Realmente se menciona, primero que nada, en Lucas capítulo 22, versículo 44, de que Jesús realmente en ese momento suda sangre. Ahora bien, vayamos a los hechos, vayamos a la ciencia. Recordemos que Dios y la ciencia no están peleados, más bien ellos se complementan. Entonces, ¿qué es lo que dice la ciencia al respecto de que una persona pueda sudar sangre? Es totalmente posible. Científicamente es totalmente posible y tiene un nombre. Eso se llama hematohidrosis. La hematohidrosis se produce cuando una persona, o se puede producir cuando una persona está expuesta a altos niveles de tensión, de estrés y de miedo. Escúchenlo bien. La hematohidrosis, o sea que una persona sude sangre, puede ser posible si una persona se expone a niveles, no altos niveles ni siquiera, niveles extremos de tensión, estrés y miedo. Imagínense el miedo que sentía Jesús en ese momento de saber lo que venía, porque recordemos que es que Jesús conocía el plan. Jesús conocía el plan. Entonces, incluso él dentro de la película, algo así es lo que él menciona, porque no lo tengo por acá escrito textualmente, pero él le dice, algo así le dice, algo así como que, Padre, como que si es posible pasar de mí esta copa. O sea, como que ojalá fuera posible pasar de él esta copa, o sea, no tomar ese trago, o sea, no pasar por todo lo que tiene que hacer, pero que si es su voluntad, que así sea. Entonces, él definitivamente en ese momento estaba muy triste, estaba pasando por un momento de gran miedo, sabiendo a lo que se iba a enfrentar, pero, y por eso es que ocurre este padecimiento de hematohidrosis, del sudor de sangre. Y para concluir, el dato número 12, que tiene que ver con Satanás, la escena en la que se encuentra Jesús siendo flagelado. Hay una escena bastante terrorífica, ¿verdad? Que a muchísimas personas les causa pavor totalmente. Es el momento en que vemos a Satanás rondando a Jesús. Él está rondando a Jesús entre la multitud y lo vuelve a ver, y no es solamente eso, sino que carga a un niño que es como un monstruo, que es una cosa terrible, que es una cosa espantosa totalmente. Y muchas personas pues lo ven, sí, ven como que le quieren meter miedo a la gente ahí a través de esa escena, pero no lo interiorizan. Y realmente el objetivo, o sea, el sentido de esta escena es el mensaje que le quiere dar Satanás a Jesús es: vea usted Jesús de Nazaret, donde lo tiene su padre. Ahí está usted siendo flagelado, siendo humillado, siendo atacado, siendo golpeado, siendo maltratado por todos esos a los que usted quiere salvar. Y ahí lo tiene su Dios, ahí lo tiene su Padre, permitiendo que le acontezca todo esto. Y vea yo cómo tengo a mi hijo. Lo tengo feliz, lo tengo amado. Claro, un hijo horrible, ¿verdad? Pero vea cómo, es lo que él quiere entender. Vea cómo lo tengo. Lo chineo, lo alzo, lo amo, lo cargo. Y a usted lo tienen en el suelo siendo flagelado y golpeado por esos
pecadores humanos. Entonces, estos son los 12 datos que encontré bastante importantes para darles y que veamos de otra forma la película La Pasión de Cristo en esta Semana Santa. Ahora bien, para cerrar y para concluir de una vez con este video que les preparé el día de hoy, siempre he querido encontrar una forma para hacerles, para mostrarles algo que yo siempre he querido mostrarle a la gente, no he sabido cómo hacerlo. Me parece que las formas que he pensado no son lo suficientemente formales, serias, correctas para hacerlo, y considero que este es el momento y el momento adecuado para hacerlo, y es lo siguiente. Aprovechando este tema, aprovechando que estamos hablando de Jesucristo, aprovechando que estamos hablando de Dios, aprovechando que estamos hablando del tema espiritual, qué mejor finalizar este video con un mensaje bastante bonito, y es con la oración del Padre Nuestro. Sin embargo, no es el Padre Nuestro que nosotros nos sabemos de memoria, que se saben nuestros hijos, que se saben nuestros hermanos, que se repite en las iglesias, que se repite en el catequesis, que es lo que enseñan siempre, sino porque eso es la versión católica. No estoy seguro si en las otras religiones cambiará un poco, ¿verdad? Pero es una versión traducida, ¿verdad? Pero yo les quiero a ustedes presentar el Padre Nuestro en su idioma original, y en su traducción original. No su traducción cambiada, modificada para hacerla que suene bonito y que rime. No, en su traducción original. Vea, yo les voy a decir que ustedes se van a enamorar. Si ustedes de verdad son como yo, que de verdad son creyentes, que de verdad aman estar en sintonía con su parte espiritual. Yo tampoco les voy a decir que soy un santo, obviamente no, pero me gusta buscar esa parte. O sea, yo sé que no voy bien, que no voy siempre, que no voy, que a veces me salgo del camino, sí lo sé, pero al menos sé que voy. Hay otros que ni siquiera han empezado, hay otros que más bien van de vuelta, o sea, no van ni siquiera. Yo sé que de alguna manera voy y por allá me equivoco, sí, pero siempre trato y voy. Así que si ustedes de verdad son amantes de esto, les gusta saber estas cosas, les gusta saber esos temas, les gusta esta parte espiritual, de verdad que lo van a disfrutar muchísimo. Yo voy a, yo voy a leerles de la mejor manera posible el texto en arameo, en idioma original, que es el arameo. Así fue como Jesús se los dijo, se los comunicó a las personas, estando él en el monte Sinaí, creo que era, si no me equivoco. Así fue como él les dijo, si ustedes quieren rezar, si ustedes quieren orar, deben orar de esta forma, que sea de esta forma. Y fue de esta manera, en este idioma, como él se los dijo allá en ese momento. Y posteriormente yo se los voy a traducir. Así que, cómo es el Padre Nuestro. Ahora, antes de iniciar, recordemos que, bueno, no recordemos, les digo, en el arameo una sola palabra puede significar muchísimas cosas. Así que si ustedes notan que la oración que yo les hago es corta en relación a la traducción, es por eso, porque una sola palabra en el arameo significa muchas cosas. Así que por eso puede verse un poco corto las comparaciones del idioma original a la traducción. Así que el Padre Nuestro dice de la siguiente manera en su idioma original. Se los leo de la mejor manera que pueda. Dice así: Abuna di Bishemaya, Ikadash Shemak, Tete Malkutak,
titit avet reutak, kedi vishemayak, kambara, lahmana ablana, sekom yom bemoya, u shefok, lana joveina, kedi af anachna, shevakna leheibina, Wel ta'al na lenición, Ela peshina min bisha. Ese es el Padre Nuestro en su idioma original, en su idioma arameo. Y con esto yo los dejo a ustedes, lo cual sería la traducción a nuestro idioma español. Mi nombre es Andrés, muchísimas gracias por haber estado conmigo en este video y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego, nos vemos. Padre, Madre, respiración de la vida, fuente del sonido, acción sin palabras, creador del cosmos, haz brillar tu luz dentro de nosotros, entre nosotros y fuera de nosotros, para que podamos hacerla útil. Ayúdanos a seguir nuestro camino, respirando tan solo el sentimiento que emana de ti, que nuestro yo, en el mismo paso, pueda estar con el tuyo, para que caminemos como reyes y reinas con todas las otras criaturas. Que tu deseo y el nuestro sean uno solo, en toda la luz, así como en todas las formas, en toda existencia individual, así como en todas las comunidades. Haznos sentir el alma de la tierra dentro de nosotros, pues de esta forma sentiremos la sabiduría que existe en todo. No permitas que la superficialidad y la apariencia de las cosas del mundo nos engañen y libéranos de todo aquello que impide nuestro crecimiento. No nos dejes caer en el olvido de que tú eres la canción que se renueva en el tiempo y que todo lo embellece. Que tu amor esté donde crecen nuestras acciones. Que así sea. Amén, amén, amén.